Ya está la portada puesta, ¿no? Porque no sería la primera vez que me pongo a hablar y empiezo a pasar y estoy yo solo. Buenos días. Hola. Buenos días. Contestar un poco. Para mí que me engañaron, me dijeron aquí hay por lo menos 300 personas, yo creo que somos 4. Vamos a intentarlo otra vez. Buenos días. Buenos días. Mucho mejor, gracias. La verdad es que lo primero tengo que darle las gracias a la Universidad de La Laguna y a la Fundación FIBE Caja Canarias por invitarme a estar hoy con ustedes. Está siendo unas semanas algo complicadas, de bastante trabajo. Y bueno, hoy nos hemos levantado a las 4 de la mañana, hora de aquí, porque había que sacar a la perrita a hacer su paseo, antes de irse al aeropuerto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, mi vida es lo normal, lo que tiene ser padre. Bueno, la verdad es que me gusta la presentación que me ha hecho Francisco porque él ya ha explicado el qué. Cuando explicas el qué, parece que ya está todo dicho, ¿no? ¿Tú qué haces con tu vida? Pues esto y esto. ¿Qué vende esa empresa? Esto y aquello. ¿Qué enseña esta universidad? Esto y aquello. Pero al final el qué no es lo más relevante, sino sobre todo el cómo y el por qué. El cómo se hacen las cosas. Pero claro, aquí todo el mundo te habla de empleo, de emprender. ¿Habéis oído la palabra esa de emprendedor? ¿Sí? ¿Qué os parece? Venga, mójense. ¿Qué os parece? ¿Cómo? Un riesgo. Va. ¿Y eres emprendedor? Pues imagínate. Imagínate. ¿Qué más les parece? Y si les digo contrato fijo, ¿qué les parece? Ya, Si pudiera tener un contrato fijo nada más salir de la carrera ya sería, vamos, ideal. Sería el mayor error de sus vidas, pero sí, sería ideal. Lo curioso de todo esto es que se supone que vengo del mundo del deporte, se supone que el mundo del deporte tiene ciertas características muy específicas y se supone que el empleo es algo que me queda algo lejos. Pero lo curioso es que a lo que me he dedicado en los últimos años, entre otras cosas, es la consultoría de recursos humanos y entre ellos hacer procesos de selección de personal. Es una pasada cuando tú te sientas, bueno, cuando yo me siento y de repente entra una persona y se encuentra un ciego para hacer la selección de personal. Me encanta. Porque da igual si te has puesto guapo o te has puesto guapo, da igual si coquetean de una manera o de otra ellos y ellas, porque me he encontrado de todo tipo de situaciones. Da igual, da igual. Mi reacción es la misma. Lo único importante es lo que me transmitas. No importa lo que lleves. Pero ¿cómo he llegado yo hasta aquí? Y eso es lo que me gustaría explicarles hoy. A ver si cambia esto, ¿eh? Ustedes me avisan. Si no cambia, me avisan. ¿Ok? A ver, ¿ha cambiado? Sí. ¿Qué pone? Bien. Perfecto. Entonces estamos bien. Muchas gracias. ¿Se dan cuenta que cuando uno hace una pregunta no todo el mundo se atreve? Eso en psicología social le llaman el efecto del espectador. Es muy interesante, sobre todo cuando estás a punto de cruzar en rojo y tienes como 30 personas alrededor y nadie te dice que está en rojo. Hasta que ya estás en medio y soy una señora mayor. ¡Hijo mío, que estás cruzando en rojo! Digo, ya tarde, señora, yo ya sigo, es más barato que volver para atrás. La vida es cambio. Es interesante porque hay un montón de gente que habla del cambio. Hay mucha gente que te explica que eso, efectivamente, que la vida es cambio, que las cosas cambian, que hay que estar preparado, adaptarse al cambio. Esto lo han oído un 300.000 veces, ¿no? Y a veces me lo ha dicho gente que lo máximo que se ha cambiado ha sido de chaqueta en el día de hoy. O sea, no es que afronten demasiados cambios. Pero es una realidad que no somos conscientes de ella. Es una realidad que muchas veces nos olvidamos de ella.
Porque ustedes cuando se han levantado esta mañana esperan llegar al final del día igual de la misma manera que se han levantado, ¿no? Bueno, si alguna está soltero o soltera, esperará estar acompañado. Si no, por lo menos esperará estar resacoso. Y si no, a saber, ¿no? Pero en realidad no tenemos ni idea de lo que puede pasar. No sabemos si ahora al salir esta tarde nos atropellará un coche o tendremos una dificultad, o si tenemos pareja nos dejará nuestra pareja, o nos comunicarán una mala o una muy buena noticia. No lo sabemos. A lo mejor has jugado al Euromillón y te toca. O, quién sabe. Para mí fue algo muy rápido. Hasta los 8 años veía perfectamente, pero los médicos le dijeron a mis padres, oigan, tengan cuidado con ese niño porque si hace movimientos bruscos se puede quedar ciego. Claro, un niño de 8 años... quieto no está. Y yo era lo que hoy en día seguramente llamarían hiperactivo. Afortunadamente en aquella época todavía no se hacía. Y no paraba quieto. Solo cuando estaba mirando a mi madre. Entonces cuando mi madre se daba la vuelta salía disparado. Y un día en casa mi madre me regaña, me tumbé, cerré los ojos y al abrirlo a los 5 segundos ya no veía nada. 5 segundos. ¿Cuántos likes puede dar en 5 segundos? Un montón, ¿no? 5 segundos. Y ahí empezó un cambio. El cambio, el qué. Pero lo que yo no sabía es lo que ocurriría después a mi alrededor, porque a lo largo de los siguientes años, a pesar de que yo seguí viviendo mi infancia como un niño más, hasta los 13 años, porque mis padres me decidieron enviar a un internado de la ONCE donde todos eran ciegos o deficientes visuales, aunque nosotros les llamamos tuertos. No, si no podemos llamárselo nosotros, imagínate, solemos ser un poco políticamente incorrectos. De hecho, ayer estábamos en un evento por la tarde y con un montón de atletas, que si Chema Martínez, que si estaba Arbeloa, y entre ellos, pues, antiguos deportistas, y entre ellos estaba Fermín Cacho. ¿Alguno ha oído hablar de Fermín Cacho? Exactamente. Y bueno, no me acuerdo si era 1500 o no, pero bueno, tú lo sabrás mejor que yo, seguro. Pero es un gran atleta histórico ya. Y cuando me lo encontré ayer le dije, no sabes la cantidad de veces que me he acordado de ti. El tío muy feliz dice, ah, sí, ¿y eso? Digo, porque eres famoso. Dice, hombre, no, me se ha quedado en el pasado. Digo, no, si no digo por eso, digo porque siempre hay un chiste muy famoso con tu nombre. Y dice él, ¿ah, sí? Digo, sí, ¿en qué se diferencian las Olimpiadas de las Paralimpiadas? Que en unas corre Fermín Cacho y en otras un cacho de Fermín. Claro, lo dije y el que tenía al lado era un chico que le faltaba un brazo y más allá estaba una compañera que estaba en silla de ruedas. Entonces, la gente se escandaliza, por aquí estoy oyendo, Josh. Sí, pero es que somos así. Somos así. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? No dramatizar para llevarlo mejor, sí. Eso supondría que lo estás llevando un poco mal y dramatizas para quitarle hierro, sí, puede ser. Es una opción. Exactamente, esa es otra. No hay que avergonzarse de cómo es uno mismo. Ahí está, naturalidad. Esa es la palabra que estaba buscando. Naturalidad. Todo lo demás que han dicho es verdad. A ver, esto no es una clase que es te pregunto y solo hay una respuesta correcta. Todo lo que han dicho es cierto, pero la clave es la naturalidad. Y yo durante esos años que viví en este internado de la ONCE, vivíamos con total naturalidad. De hecho, yo seguía montando en bicicleta, partí 3, seguía corriendo, me encontraba las paredes, de repente aparecía una escalera en mi camino, un árbol o lo que fuera, pero seguía viviendo de forma normal. De hecho, ahí fue donde aprendí a nadar y
Y a los 13 años, cuando me enviaron de vuelta a Las Palmas, a un instituto normal, donde había 1000 estudiantes que veían y yo era el único ciego, pues claro, ahí ya de repente no me dejaban hacer educación física. O sea, a mí, que corría sin bastón y sin perro y sin nada hasta que me comía una pared, digo, ¿cómo no me vas a dejar correr? Dice, no, haz los deberes. Y digo, los deberes no los hago ni en casa, ¿cómo quieres que los haga en educación física, hombre? Entonces, era relativamente buen estudiante, pero los deberes y yo siempre nos hemos llevado mal. El caso es que mi refugio fue la piscina. Empecé a entrenar 2 horas, mi entrenador me cogió por tonto y me convenció para entrenar 4 horas y acabé entrenando, dije, pues vale, si es que no tengo nada que hacer por las tardes, pues ala, de 4 a 8 todas las tardes. Al poco tiempo nos clasificamos para primer mundial, con 14, 15 años, y ocurrió una cosa que quiero que se la graben a fuego para su futuro laboral. ¿Cuál es la recompensa de un buen trabajo? Alguno estará pensando, el dinero, el salario, el salario. Sentirte realizado con lo que has hecho. Esa es maravillosa, pero no. Porque a veces haces un muy buen trabajo y no te sientes realizado porque para ti no es suficiente. Me encanta. Es que ustedes aquí tienen tan buen corazón, son gente tan orientada a ayudar a los demás. La verdad que es la primera universidad en la que la gente no está solamente pensando en el dinero, me encanta. Pues sí, también. Pero la recompensa de un buen trabajo es más trabajo. Porque, ya que lo haces tú bien, haces un trabajo en equipo y los otros 4, como a ti se te da bien esta parte, toma, y más, y más. ¿No les ha pasado? Y eso ocurre también en las empresas. La recompensa siempre es más trabajo y más trabajo. Mi entrenador, su forma de darme más trabajo era, en vez de 4 horas, entrenábamos 7 horas. Entonces nos levantamos a las 5 de la mañana para a las 5:30 coger la guagua, a las 6 entrenar, luego ir a clase. Ahí desarrollé una técnica fundamental para el resto de mi vida. Y que básicamente era ser capaz de atender. Una capacidad de concentración a prueba de lo que sea. Porque yo me ponía mirando para la pizarra, cerraba los ojos y ahí me quedaba. Porque claro, de 8 a 11 era la persona más despierta de la ciudad, pero de 11 a 1 no era capaz de mantenerme despierto. Era imposible. Despertándote a las 5 de la mañana y habiendo entrenado ya 2 horas, imagínate. Claro, ningún profesor se dio cuenta hasta que uno una vez me dijo, oiga, no se duerma en clase. Claro, yo tenía sobornado al compañero, le invitaba de vez en cuando a desayunar, y él siempre me avisaba, entonces yo me despertaba y decía lo primero que se me pasaba por la cabeza. A veces hasta tenía sentido. Y digo, no, si yo no estoy durmiendo, y si ¿qué hace con los ojos cerrados? Y digo, ¿y para qué voy a abrirlos? Claro, el pobre hombre pasó tantísima vergüenza que ya no volvió a decirme nada hasta que unos meses después se me resbaló el codo. Entonces ya fue bastante obvio. Y después de clase me iba a entrenar otras 4 o 5 horas, dependiendo del día y de la época de la temporada, de 4 a 8:30. Esa era mi vida. Entrenar de lunes a sábado. 2.500 kilómetros al año. Vamos a Atenas, 2004, por fin, mi primera Olimpiada, consigo 2 bronces y cuando volví todo el mundo me decía, ¡qué suerte! ¡Qué suerte! Digo, sí, tío, qué suerte, gracias, hombre. 50 semanas de entrenamiento. He tenido 2 semanas de vacaciones y generalmente ya han empezado las clases, bien. 2.500 kilómetros, bien. No hay viernes por la noche, bien. He entrenado de lunes a sábado, bien. En el verano he entrenado incluso los domingos, pero sí, he tenido suerte. El talento no se puede descubrir. De hecho, yo no creo en el talento. Ni creo en el talento ni creo en la motivación. Sí, y vengo de la psicología y entiendo que cuando hablan de los psicólogos de motivación, cuando hablamos de motivación, pero lo que entendemos generalmente en la sociedad por motivación, no creo en ella. Porque es como, creemos que, claro, es que no estoy motivado para ir al gimnasio.
¿Cuándo estamos motivados para ir al gimnasio generalmente? En enero. ¿Por qué? Porque quieres escapar de un dolor. O sea, sales de las Navidades con esa tripa que miras para abajo, no te ves ni los pies, intentas respirar, el aire no encuentra ni sitio y dices, este año me pongo forma. Claro, te vas al gimnasio, vas 3 días, te revientas, tienes una agujeta más grande que tú. ¿Y quién vuelve al cuarto? Nadie. A partir del 15 y 16 de enero, gimnasio vacío. Y eso pasa muchas veces. La motivación dura lo que dura. Empiezan... ¿Cuándo estudian ustedes? ¿En septiembre? Sí, ¿no? Entregados a la causa. ¡Hombre! Entregadísimo. ¿Cuándo se termina un trabajo? ¿Una semana antes de la fecha de entrega? Sí, ¿no? Sí, obviamente, Namé, pero ¿qué cosas tiene? Somos gente, vamos. Todo trabajo se extiende hasta su fecha de entrega, todo examen se estudia hasta el segundo antes de entrar al examen, alguno estudia incluso durante el examen, porque en un examen un compañero, la verdad que el chiquillo era muy inteligente para hacerse las chuletas, pero no era muy inteligente para que no se le pillara, porque de repente en medio del examen va y le pita el reloj, un smartwatch de estos, y claro, estaba con la fotito pasando, y de repente le saltó una notificación. Claro, obviamente le pillaron. Pero la realidad es que nos motivamos cuando no nos queda más remedio. Y el talento creemos que es esa cosa que algunas personas tienen como especial. Esa cosa que hace que unos de repente siempre saquen la mejor nota, siempre sean el 8, el 9 y el 10. O aquellos que, no, es que a mí nunca se me ha dado bien matemáticas, porque bueno, a mí no se me ha dado bien matemáticas, o no se me ha dado bien el inglés. Yo era de los que pensaba que nunca se me iba a dar bien el inglés, que de hecho aprobaba porque me aprendía como un loro todo lo que tenía que decir, lo soltaba en el examen, sacaba el 5 y para adelante. Pero el talento es algo que se tiene que entrenar. Nadadores mejores que Michael Phelps es muy posible que los hubiera, pero si Michael Phelps se hubiera quedado sentado en su sofá comiendo a la americana, ahora mismo sería más grande que este escenario. El hijo de Michael Phelps, cuando crezca, si entrena, llegará lejos posiblemente, pero si no hace nada, ¿cómo será? Pero vivimos en una sociedad que recompensa a ese que parece que lo hace todo fácil. El que te dice, nada, yo no estudio nada. Y de repente saca 10 y 9, ¿no? ¿Conocen alguno de esos? O alguna de esas, ¿no? No, si yo no hago nada. No, si yo ni... me lo miré por encima a última hora. Y si sabes, vamos, hasta las comas del título. Gente de esa hay. Yo lo veo mucho en las carreras populares. Gente que te viene a los triatlones y te dice, no, yo no he entrenado nada. Y le ves y dice, tienes músculo hasta las cejas. A ver cómo me lo explica. Esto es natural. El caso es que durante esos años, entrenando, seguíamos entrenando, pero yo pensaba que el entrenamiento consistía básicamente en cada vez esforzarte más hasta llegar. Hasta que llegó un momento en que entendí que el entrenamiento no se trataba de eso. El entrenamiento real, esta es la de las crisis, ¿no? ¿Qué pone en esta? Gracias. Hasta que descubrí que efectivamente la única manera de mejorar en la natación no era simplemente entrenando, sino que necesitaba algo más. Pero claro, como todo en esta vida, no se puede descubrir algo hasta que te enfrentas a una situación complicada. Porque en realidad, vamos a ser realistas. ¿Cuándo nos esforzamos realmente? Pues cuando estamos entre la espada y la pared. ¿Cuándo hacemos más por una relación? Cuando pensamos que se va a acabar. O al principio, ¿sí o no? Al principio porque te estás vendiendo bien. Dices, soy la mejor persona del mundo, ¿eh? Qué detallista soy. Y luego cuando piensas o hay una crisis o hay un problema, porque piensas que a lo mejor se acaba. Porque funcionamos de esa manera. Cuando estamos en riesgo, luchamos. El caso es que las crisis siempre traen una oportunidad si la sabemos aprovechar, si sabemos mirar más hacia adelante.
En mi caso, la primera crisis real, porque el quedarme ciego como tal no fue una crisis. La crisis la afronté a lo largo de los siguientes años cuando todo el mundo empezó a contarme una historia, y es que siendo ciego no puedes hacer un montón de cosas. No puedes correr, no puedes aprender la técnica igual que los demás, no puedes conseguir los mismos trabajos que los demás, no puedes ligar como los demás. Hombre, obviamente, eso sí que es verdad, es obviamente, porque ya te pueden estar sonriendo hasta mañana. Esa te está mirando, me decía un amigo una vez, digo, pues ya puedes mirar hasta mañana porque no sé ni dónde está. Dice, no, hombre, yo te llevo, ya hago que te choques con ella. Digo, vamos a ver, la idea es ligar, no es mandar a la pobre chiquilla al hospital. Pero el caso es que esa historia constante de no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, luché con ella al principio, pero llegó un momento en que me la creí. Y la crisis fundamental fue cuando a los 19 años eso ya cristalizó y en un mundial los resultados que obtuve no eran los que yo buscaba. Y durante 2 meses estuve en un sitio muy oscuro, en el que no sabía qué podía hacer. Porque claro, digo, si como nadador no valgo nada porque no estoy mejorando y le estoy dedicando tantísimo, estoy ya dejando los estudios para poder centrarme únicamente en entrenar, pero si esto no va bien, entonces ¿para qué sirvo? Y ahí es cuando empiezan las crisis. Y esa crisis fue la que me hizo darme cuenta de que sí, tú puedes entrenar todo lo que tú quieras, pero si no entrenas esto, no avanzas. Y fue cuando empezamos a entrenar la cabeza. Claro, al principio la cabeza no sabes cómo entrenarla, no tienes ni idea, pero hice lo que hacemos todos. Buscar en Google. Cómo entrenar la mente. Y muchos de los resultados que me aparecían, bueno, había de todo. Había uno que ponía, si lo imaginas, se hará realidad. Claro, yo me puse ahí a imaginar y aquello seguía igual. Pero entre todas las cosas que aparecieron, apareció una cosa que para mí ha sido fundamental, que ha sido el marcarse objetivos. El marcarse objetivos y la visualización. Y bueno, durante los siguientes meses lo puse en práctica y ya puestos a marcarme un objetivo, dije, mira, no tengo nada que perder, voy a intentar hacer un récord del mundo. Porque la verdad es que cuando vas a por el 5, normalmente, ¿qué nota obtienes? 3, el 4, ¿no? Si obtienes el 4,5, me suspendieron. Si obtienes un 3,5, suspendí, ¿no? Pero sí, si vas a por el 5, te quedas en esas notas. Pero cuando vas al 10, posiblemente consigas un 7, un 8. Entonces ya tu mínimo será más que el máximo que tenías antes. Y eso es válido para los estudios, es válido para el trabajo, es válido para muchísimos aspectos de nuestra vida, incluso para las relaciones. Entonces, cuando empecé a marcarme ese objetivo de entrenar para un récord del mundo, claro, sin darte cuenta empiezas a modificar muchas conductas, desde el cómo pienso, cómo hablo con los demás, cómo intento relacionarme con mi entrenador, cómo entreno todos los días, a qué hora llego al entrenamiento, porque yo era de los que llegaba justo a la hora o un poco tarde. Y empecé a llegar mucho antes para preparar otra serie de cosas, ¿no? No les aburriré con los detalles, pero el caso es que 6 meses después batí mi primer récord del mundo, aunque cuando me lo dijeron no me lo creí, porque el que me lo dijo es un compañero de equipo que ve por un solo ojo. Entonces dije, a ver si este hombre se ha equivocado y ya ha visto mal el número y se ha pensado que un 3 era un 8 o un 8 era un 3 o vete tú a saber. Pero no, efectivamente luego el entrenador me lo confirmó. Y un año después, durante el cual ya no era suficiente solamente con modificar mi forma de pensar o de actuar en el entrenamiento, sino que tenía muy claro si quería conseguir una medalla de oro olímpica, necesitaba llevar ese entrenamiento a mi vida personal. Porque claro, cuando no tienes perro y vas con el bastón, hay una cosa que ocurre muy habitualmente y es que el bastón pasa, tu mano pasa y tu cabeza se queda en la farola. O sea, básicamente eres una brazafarola. Y lo que es peor aún, no son las farolas, sino lo que nosotros llamamos los matasiegos. ¿Sabes lo que son los matasiegos? Los volardos esos que ponen en el borde de las aceras para que los coches no se suban. Pues esos son los matasiegos. Porque claro, el bastón pasa por encima
y te lo comes. Claro, cada vez que me chocaba, el enfado era tan grande, la frustración era tan grande que todas mis interacciones durante el resto del día eran con desagrado, con rechazo. Y claro, me peleaba con mi entrenador, con mis compañeros de equipo, a veces con mi fisioterapeuta, y no tenía nada que ver con ellos. Yo decía, es que el mundo está en mi contra. A ver, todos hemos vivido esa situación, ¿no? De pensar que el mundo está en tu contra. Pero claro, cuando tienes la excusa perfecta porque eres ciego, es que es genial. Porque pase lo que pase, es porque soy ciego. Y da igual lo que ocurra. Es una excusa maravillosa. Porque cuando están en tu contra, porque hoy te levantaste y tienes un grano en la frente, pues bueno, dentro de 2 días se te quitará, aunque te pongas, ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿qué es lo que me ha salido, no? Pero dentro de 2 días ya no estará. Pero siendo ciego, perfecto, perfecto. Entonces, lo que tuve que hacer durante ese año fue, para evitar todo ese enfado y todo ese malgasto de energía, empezar a interactuar con las farolas de forma distinta. Sí, no estoy loco, interactuar con las farolas. Porque claro, cada vez que me las comía, si me enfado, la única manera de no enfadarme era sentirme ridículo, pasar vergüenza. Entonces lo que yo hacía era, sí, ¡hombre! ¡Tú por aquí! ¿Cuánto tiempo? Claro, tú imagínate decir eso en voz alta. Pasas un ridículo, pero funcionó. Y esa reducción de esos enfados hizo que mejoraran mucho de mis relaciones, hizo que actuara de forma distinta en otras áreas de mi vida y además de eso me permitió tener más energía para seguir concentrándome en cómo seguir mejorando como nadador. El caso es que un año después, como ha dicho antes Francisco, conseguí 4 medallas de oro en Pekín 2008 y a raíz de esos juegos empecé a dar muchas conferencias y a hablar en diferentes foros, hablando un poco, ¿no?, del deporte, de los valores del deporte y la importancia del deporte. Y me hicieron una pregunta que para mí cambió mi vida, que luego se la diré. En el 2012, después de los Juegos de Londres, fue cuando decidí retirarme porque ya no me gustaba nadar. Odiaba el entrenamiento y si te odias el entrenamiento, que es donde pasas el 102% de tu tiempo, pues mal vamos, ¿no? Y decidí que necesitaba un cambio, necesitaba vivir. Y fue cuando decidí dejar la natación e irme a Estados Unidos a aprender inglés al principio. Esta es la del jinete, ¿no? ¿Qué pone aquí? ¿Cómo? Modela nuestro mundo, perfecto. Durante esos 4 años, imagínate cuando tengo unas diapositivas para una formación que son como 40 o 50 diapositivas y me ha pasado alguna vez de ponerme a explicar las gráficas y decirle, no, lo que tengo en rojo son los resultados de no sé qué, lo que hemos puesto. Y de repente ya, después de soltar toda la explicación, que me he tirado 15 minutos, va alguien y me dice, disculpe, es que pone muchas gracias. Digo, ¿no podrías haberme avisado antes? El caso es que, gajes del oficio. El caso es que durante estos 4 años, en los que, como les dije, me fui a Estados Unidos a aprender inglés y al principio no sabía nada más que las órdenes de la perra. De hecho, un día me perdí, empecé a preguntar direcciones, el hombre me soltó una retahíla, bla, 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 right, bla, bla, straight. Y me acuerdo de mirar a la perra y decirle, ¿tú te has enterado, no? Pues tira. Es cuando he hecho también los retos deportivos de lo que estábamos hablando antes, el Ironman, el Kilimanjaro, y al volver de Estados Unidos hice el Estrecho de Gibraltar. Pero, y aquí voy a lo importante, hace unos años, cuando empecé a plantearme, primero el dejar de nadar, cuando les dije que entré en aquella crisis, y posteriormente cuando ya estaba planteándome el compaginar el deporte con alguna otra profesión, me di cuenta de un hecho muy interesante y es que en los procesos de selección, cuando yo iba a que me contratase una empresa,
misteriosamente, o no me llamaban nunca para las entrevistas, o en cuanto se enteraban de que era ciego, pues complicado. Le estoy diciendo que aplicaba o me presentaba para trabajos que no requirieran, obviamente, que condujera, porque si no, imagínate, ya tenemos un problema. Pero empecé a darme cuenta que el mercado laboral, siendo ciego, era muy complicado. Y digo, nuestras creencias modelan nuestro mundo porque realmente aquello que llevamos con nosotros, es decir, lo que decía antes, que el mundo está en nuestra contra, que las cosas no vamos a poder hacerlas, etcétera, etcétera, dificulta mucho todo lo que vas a hacer. Porque claro, ¿tú te atreves a hablar con alguien que te gusta cuando estás convencido de que puedes hacerlo o cuando estás convencido de que te van a rechazar? Cuando puedes hacerlo, ¿verdad? Si piensas que te van a rechazar, ¿qué es lo más probable que ocurra? Que no lo hagas. Mucha gente no se presenta a un examen porque dice, estoy convencido que voy a suspender. Hombre, a veces atiende a la realidad, ¿no? Pero, ¿quién sabe? Tú inténtalo. A lo mejor te llega la inspiración de reojo y sale la cosa, ¿no? Pero cuando me di cuenta de que el mercado laboral no estaba hecho para mí, que las reglas del juego me desfavorecían, fue cuando me planteé el cambiar esas reglas del juego y ponerme en una posición en donde, en lugar de ir yo a buscarle el trabajo o a buscar ese mercado laboral, que fuera el trabajo quien me buscara a mí. Entonces, durante todos estos años, además de las conferencias y además del coaching, a lo largo de todo este tiempo, como les decía, me he dedicado a la consultoría en recursos humanos, pero es que les sorprendería empresas que me han contratado, estoy convencido y pongo la mano en el fuego de que les hubiera enviado el currículum y no me hubieran llamado para trabajar dentro de la empresa. Qué injusta es la vida. Pues buenas noticias, la vida es injusta. Y digo buenas noticias porque no se trata de la justicia o no justicia, se trata de cómo nosotros afrontemos esa vida. Claro, ahora parece que lo digo con mucha naturalidad y mucha facilidad y entonces cualquiera podría volver a lo que hablábamos antes del talento, ¿no? Algo con lo que naces, esa es tu actitud de base, es con lo que has venido. Pero yo no me di cuenta de todo esto hasta que después de Pekín 2008, en una de las charlas, un niño de 9 años me preguntó algo que muchos adultos no se atreverían nunca a preguntarme. Me dice, oiga, ¿usted cambiaría las medallas por volver a ver? Y lo primero que pensé, ¿quién narices ha traído a este niño aquí? No lo dije en voz alta, obviamente, ¿no? Luego me dieron mucha pena sus padres porque si a mí me hace esa pregunta y no me conoce de nada, tú imagínate a los padres desde los 3 años. El caso es que después de pensarlo y de recordar lo que había sido mi vida desde que me quedé ciego, desde que empezaron a ocurrir todas las cosas a mi alrededor, de que de repente me dicen no puedes, de repente en gimnasia dicen que no puedes hacer gimnasia, o que no puedes aprender la técnica, o cuando te deja tu pareja porque crees que te ha dejado porque es por ser ciego, luego aprendí que era por ser negativo, o cuando dices, ay, no tengo amigos y piensas que es por ser ciego, luego te das cuenta de que no, tío, eres un soso. El caso es que empecé a ver todas las situaciones que había afrontado a lo largo de esos años en las que yo había puesto la ceguera como excusa para no hacer. Y en ese proceso de entrenar para un mundial, ese proceso de entrenar simplemente para ganar la próxima competición o batir ese récord del mundo o ganar la medalla de oro, sin darme cuenta, lo que yo había pensado que era un camino deportivo, se había convertido en un camino vital. Y durante todo ese tiempo, trabajando los objetivos y trabajando el agradecimiento, porque claro, si no eres capaz de estar agradecido por el entreno que te ha salido mal, es imposible que lo mejores. Y estar agradecido es aquello que te dicen de tienes que aprender de la derrota, pero nadie te explica cómo. Pues la base es primero dar gracias por ella. Esa es la base. Pues llegó un momento en que la ceguera había dejado de ser una excusa para convertirse en una razón para hacer las cosas. Y ese fue el cambio fundamental. Y por eso a partir de ese día empecé a decir aquello de gané la ceguera a los 8 años. Porque ya no es perdí la visión, porque al final, ¿dónde la voy a encontrar? ¿En objetos perdidos? Pues no. Sino gané la ceguera, porque me la tengo que ganar todos los días. Pues esa misma actitud, ese mismo pensamiento,
es el que me hizo después dedicarme más al mundo digital y a la transformación digital, y es lo que me hizo dedicarme a todas las demás cosas. No por un afán de superación, como muchas veces quiere la gente, o porque digo, ay, voy a superarme. No, sino porque si quiero cambiar las reglas del juego tengo que ir más allá de lo que iría normalmente, de lo que otros estarían dispuestos. ¿Qué ponen esta? Perfecto. Vamos bien. El caso es que después de todos estos años y después de todos estos aprendizajes, me ha quedado clara una cosa. Y es que, bueno, unas cuantas. Y es que la búsqueda de certeza no sirve para nada. Solo hay una cosa que está garantizada en esta vida. ¿Adivinan cuál es? La muerte, efectivamente. Es lo único que tenemos garantizado. El resto, por eso dije al principio, espero que no tengan, que les pase eso de salgo de la universidad y tengo un contrato fijo. Porque lo que ocurre a veces es que la gente se queda enganchada a ese trabajo. Y cuando ya se extiende en el tiempo, empiezan a surgir los miedos de ¿y si lo pierdo? Ya no tienes ese afán por seguir aprendiendo, por seguir mejorando, sino por proteger aquello que tienes, por no perderlo. Y cuando empezamos a vivir en el miedo, cuando empezamos a vivir en la duda, dejamos de crecer. Y bueno, es cierto que con la vista se puede buscar un camino, es cierto que con la vista se pueden encontrar y esquivar algunos obstáculos, pero solo verás aquello que tienes ante tus ojos. Pero si en lugar de vista cultivas una visión, podrás ver a dónde te diriges, podrás trazar el camino que quieras que te lleve más allá de esos obstáculos. Y lo cierto es que tanto en el trabajo como en nuestra vida personal, como les decía, no hay nada garantizado. Pero lo que sí tenemos es aquello que hacemos nosotros, lo que sí tenemos es aquello que entrenamos, lo que sí tenemos es esa voluntad de seguir mejorando por nosotros mismos y, como le decían ustedes antes, por ayudar a los demás. Perdonen si soy a veces un poco irónico, pero es que eso estaba reservado para el final de la charla. Porque ayudar a los demás es fundamental, por una sencilla razón, porque si nosotros ayudamos a los demás podremos llegar mucho más lejos que solos. ¿Se creen que el Ironman lo hice yo solo? ¿El Ironman de Lanzarote? Noticia, ciego empezó a nadar en Lanzarote. No sabemos dónde está. Es decir, no podría haber hecho muchos de los retos que he hecho en mi vida, el Ironman, el Kilimanjaro, el Estrecho, o incluso muchas cosas que hago en mi día a día si no estuviera acompañado por alguien o fuera con mi perra guía, que, por cierto, es la primera charla que doy en no sé cuántos años sin mi perrita, pero que se acaba de jubilar, se ha quedado en casa. Pero esa es la clave. Hacerlo por nosotros mismos, sí, pero también hacerlo por los demás, por la huella que vamos a dejar y por cómo vamos a cambiar el mundo que nos rodea. Así que bueno, no me quiero extender más porque me gustaría que tuviéramos la posibilidad de hacer un turno de preguntas, pero antes sí que me gustaría cerrar mi parte de charla con un vídeo que hace un poco un resumen de la carrera deportiva de estos años. Simplemente darles las gracias porque supongo que es un esfuerzo estar después del jueves aquí. Y yo no sé si iría a una charla en mi universidad un viernes a las 12, sinceramente, pero se lo agradezco de todo corazón porque al final lo más valioso que tienen ustedes es el tiempo y les agradezco que me lo hayan dedicado, aunque sea unos minutos. Así que les dejo con el vídeo y después del vídeo hacemos el turno de preguntas.